Y dice, pero no tiene la menor idea que estamos aquí. No. No, yo con el ruido que hay ahí. No, es que Me dice, "No está la aquí verdad es que porque-". hablando de deseo, y hubiese deseado estar en la fiestecita, pero hola, Rose, ¿cómo estás? Pero bueno, Ya viene, porque lo acabo de ver, le digo a Diego, oye, ¿dónde es la clase? Me dice, ahora es acá. Sí, Y ellos porque- también están metidos allá en la micro. Sí, porque el ruido está abrumador. Sí. oyendo del ruido. Ok, muy Deberíamos de bien. tener un grupo de chat del para avisar esa clase de cosas. Sí, bueno, muy bien. Entonces, bienvenidos a esta clase. El fruto prohibido, sexualidad, y deseo y tensión espiritual en el judaísmo rabínico. Y sí se identifica el fruto prohibido en la Torá que acabamos de leer este Shabbat en Parshat Bereshit acerca del fruto prohibido. Se está relacionado con el sexo. ¿Alguien sabe por qué está relacionado con el sexo? ¿Qué sexo? ¿Qué coxa? No, No, ¿por qué? Porque el fruto prohibido. Etz Adat Tov Barra, el fruto del árbol del saber, del conocimiento del bien y del mal. Pero será porque al tener el conocimiento se pudieron diferenciar. Usa el micro porque te van a meter la. Pues no, griten con toda confianza. ¿No? Ujú. ¿No será que como comieron del árbol del conocimiento se pudieron diferenciar? Adán de Eva, se vieron sus diferencias físicas. O sea, y allí conocieron que se podían conocer. Ahí es la connotación sexual, pienso yo, ver que Ujú. no eran iguales. Ok. ¿Y cómo se le conoce a la relación sexual en el Tanaj? ¿Cómo se le conoce? En la traducción dice y la conoció. ¿Cómo se dice Sí. en hebreo? Ciudad. Conocer. ¿Verdad? Sí, claro. Y conoció a Adán. ¿sí? Vente. Vente, Walter. Vamos arriba. Vente. Bueno,
Sí. Ah, no. Ahora no, estaba desconectado, no podía ingresar. Bueno, ¿me escuchan? No escucho nada yo. Está silenciado. Ya no estamos en silencio. Ahora sí se escucha todo. Ahora sí, Hay que aprender ahora sí. ¿Sabes qué? Ahora que regresé a dar clases en Zoom, sí es como, de veras que había que abrir el micrófono. Estábamos hablando si el deseo sexual ocupa un lugar especial en la vida espiritual. Y sí, por supuesto que ocupa un deseo, ocupa un lugar importante en la vida espiritual. Pero por supuesto, como en el judaísmo, está regulado. ¿Conocen algunas de las regulaciones de tener relaciones sexuales con tu pareja formal? ¿Cuáles? Pues el tema de que cuando es que vas a procrear, que es con el ciclo de la mujer. Ok, eso quiere decir que los La menstruación. los días puros de la mujer son, Ujú. por regla general, los días fértiles. Y por eso sabemos que muchas familias religiosas tienen muchos hijos, porque cuando mantienen relaciones sexuales en los días de pureza, en el periodo fértil. ¿Qué más? Supongo que son 7 días antes y 7 días después, ¿no? Los días que está prohibido. Más ¿O bien estoy confundido? son 5. No, Ok, periodo perfecto. más. Son los del periodo más 5 días limpios. 5. Ok. No, pero bueno, ¿Sí? al final salen 7. Ok. Más allá. Ok, bien. Ahora, ¿cada cuándo se deben de tener relaciones sexuales? En los días Shabbat. del mes. Sí, es correcto lo que dicen de Shabbat, pero es una mala interpretación, ¿eh? Sí, no es mitzvah. No, es en sábado. no es en sábado, es una vez por semana. Ahad be Shabbat quiere decir una vez por semana, porque Shabbat también es sinónimo de semana. Ok. En la literatura talmúdica dice que se debe de tener relaciones una vez por semana, y dice Ahad be Shabbat. Entonces, bueno, las mentes cochambrosas, cochinas y cuadradas dijeron que es en Shabbat. No, no necesariamente es en Shabbat, porque ¿qué pasa si Shabbat ya no es un día, ya es un día impuro? Claro. Ujú. Aunque, bueno, Perdón, sí, ¿es una limitante una vez por semana? no, más ¿O bien, es el mínimo? es el mínimo. Depende. Ah, ok. Habías explicado que depende de la profesión. Depende de del la varón, profesión del varón, es la rigurosidad. Si el varón tiene que salir de la ciudad, siempre que esté en la ciudad, toca. Ok. Sí, sí, y si tiene que viajar por mar, siempre que regrese a la ciudad, toca y toca. Pero si hay limitantes. Ok. Sí, y si hay limitantes de pureza o impureza, se tiene que quedar en la ciudad hasta que pueda tocar, porque tiene que tocar. Ujú. Ok. Así que, pero el caso que vamos a ver es justamente un caso de alguien que no quería seguir esa regla. Y bueno, es una historia del Talmud. Y es una historia que está coloradona, ¿verdad? Está coloradona. Por el lado Mm. del deseo. Ajá. ¿Qué? Literal, tiene que ver con el lado del deseo. Sí, entonces, bueno, lo que vamos a ver ahora es el relato de Rabijía Bar Ashi. Pero antes vamos a ir a los tecnicismos de aquellos que ya son veteranos en esta clase, como Isabel, como Marián, como Rosy, como Eusebio y como Hanna. ¿Dónde vivía Rabijilla? Yo siempre repruebo esta sección. En su casa. Excelente, Su casa. excelente. Dulce Lea dice en su casa. Las opciones son A, en Israel, B, en Babilonia. ¿De dónde es? Híjole. ¿De Israel? De Israel. De Dice Israel. Rabi,
Si dice rabí, es de Israel. O sea, Israel. dice Y rabí, si que dice tiene la Rab, I de es Israel, Babilonia. es en Israel. Si dice rab, que acaba con la B, es de Es Babilonia. No crean que por eso Ok. me lo aprendí, pero es una buena técnica. Mnemotecnia. Ya lo Sí. pensa- Sí, ok, Rabbi Hia Barashi solía posternarse sobre su rostro en oración y decir que el misericordioso a él, Abarrahman, me salve de la inclinación al mal. Ok. ¿Querías decir algo, Dulce? ¿Isabel? ¿Alguien más? No, todo bien. Ah, ok. Bien. Entonces él le tenía miedo al deseo porque él sentía que el deseo era la inclinación al mal. Pero lo peor de todo es que le tenía miedo al deseo de cañangas, ñangas y tilingo, lingo con su esposa. Tenía miedo de tener relaciones sexuales con su esposa y se abstenía de tener relaciones sexuales con su esposa. Y un día su esposa lo escuchó mientras estaba prosternado diciendo, sí, el misericordioso me salve de la inclinación al mal. Y pensó, ya que hace muchos años se ha apartado de mí, imagínense que aguante la señora, ¿sí? Muchos años, ¿sí? ¿Por qué habla de esa manera? Pues si ya nada de nada, ¿por qué habla de esa manera? ¿Sí? Una vez, Rabbi Hia Barashi estaba estudiando en el jardín de su casa. Y ella, su esposa, se disfrazó, se adornó y pasó como que muy coquetona, Pesano. como cortesana delante de él. Y pasó frente a él y él le preguntó, ¿quién eres tú? Y ella contestó, soy una cortesana que acaba de llegar a este lugar. Y él dijo, ándale, de aquí soy. Él la cortejó. Exacto. Vamos juntos. Y entonces él la cortejó y cuando ya estaban en las negociaciones siempre son muy importantes con las cortesanas, como vamos a ver en otros casos también del Tanaj. En las negociaciones, ella le dijo, tráeme la granada de la cima de la rama, es decir, tráeme la granada más alta del árbol y ese va a ser el pago a cambio de mis servicios. Él saltó, imagínense, él saltó, estaba pues bien engatusado, y se la trajo. Pero nada de nada. Como que de repente, Creo que no. cuando volvió a su casa, su esposa estaba encendiendo el horno. Y él subió al horno y se metió dentro del horno. O sea, quería estar bien horneadito. O sea, se estaba quitando la vida. Y ella le dijo, ¿qué es esto? Y él le contó, así y así ocurrió. O sea, le platicó lo Le platicó, estaba estudiando en el jardín y se presentó una cortesana y la cortesana estaba bien guapa y no pude más y me dijo que le entregara la granada del árbol, de la rama más alta del árbol y se la entregué. Y ella le dijo, no, no era una cortesana, era yo. Y él dijo, no importa, de todos modos tuve la intención de pecar. ¿Cuál es su opinión? Ajá. ¿Cuál es su opinión acerca de este relato? Hasta ahora, ya, ¿sí? En esa época todavía se podía tener más de una esposa. En esa época también se podía tener más de una esposa. Entonces no estaba mal. Ni por acá ni por allá estaba mal. O sea, sí estaba mal no cumplirle a la esposa, pero de ahí a lo demás es como. Sí podía estar con otra mujer. Pues estaba permitido. No era No era prohibido tampoco. No, Era cortesana. era una cortesana. Eso quiere decir que no era su otra esposa. Eso sí estaba medio. Entonces,
Pero también no. O sea, podría estar con otra esposa, pero no podría estar con cortesana. efectivamente. Muy valiente, ¿Qué? muy valiente. ¿Quién es valiente? Pregunta Eusebio. ¿Quién es valiente? Pero es ¿quién es fuerte? Fuerte, porque Domina sus instintos. sí, Gibor es fuerte. Ujú. El que domina sus instintos. Y entonces Rabbi Barashi considera de que no pudo dominar sus instintos, sino que su instinto lo dominó y que había perdido su fuerza. Ujú. Pero no es cierto, no es Eh, cierto. Exactamente, aquí hay un problema. Aquí hay dos problemas. Es decir, Sí lo dominó el no, él Hay no varios. pecó, él de alguna forma tomó conciencia de lo que estaba haciendo y Claro, dejó de hacerlo. dejó de hacerlo. La pregunta es, la oración diaria, sálvame de el Yetzer Hará, de la mala inclinación. Y esto es interesante. Es interesante porque acá nos está hablando del contexto en el que vivía Rabbi Hilla Barashi. ¿En qué contexto vivía? Religioso, súper religioso. Pero no, pero vivía en el contexto cristiano. O sea, una conversación de pensar que el sexo está mal no viene en la connotación judía. Exacto. Si estás como comprometido y obligado a proveer eso. Ujú. Sí, pero el sexo en pareja está bien. El sexo fuera de la pareja no está bien. Por eso Así es. la pregunta de Pero la pregunta Sí, es, ¿por qué él correcto. rezaba a diario? ¿Por qué él rezaba a diario? Sálvame del mal instinto. Y no tenía relaciones con su esposa. que hubiera sido el buen Por instinto. él temía el deseo, no la materialización de sus instintos. El deseo de era lo que le daba miedo. Imagínate, Sí, ima- porque no- imagínate, y por qué no tenía, o sea, en el judaísmo está legislado que tenía que tener por lo menos relaciones sexuales una vez a la semana con su esposa. Él no Por eso. sabía. O sea, suena a no estar dentro del Y él no total. estaba, y él no estaba cumpliendo con eso. Y aparte sabemos que se llama Rabí, vive en Israel. Israel. No, ¿en dónde? En la época talmúdica. Sí, a partir del siglo IV de la era común, Israel se convirtió, Israel, la Palestina, no me gusta decirlo, pero bueno, se convirtió en una parte de Bizancio. Y aparte era como que el centro era terminantemente cristiano. Ujú. O sea, que ahí está la influencia cristiana Cristiana, Ujú. en la ideología, o sea, en el pensamiento, claro. Ujú. Claro, porque tú hubieras pensado que Israel ya tenía el pensamiento judío desde siempre, pero no. No. Era totalmente Bueno, y cristiano. acuérdate que Ujú. eventualmente tenemos influencia griega también, así que Sí. aquí se ve totalmente la influencia cristiana. ¿Tiene algo que ver que sea una granada? ¿El Su fruto? retrato? Pues ha sido de Ahorita yo les haré una pregunta. ha sido en época de Rosh. Pues es que Rosh Hashanah, la granada, ¿no? Sí, es de la época del final del verano, principio del Exacto, otoño. exacto. Cuando hay granadas. Ujú. Cuando Dan florecen frutos. las granadas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que la esposa se tiene que disfrazar de cortesana para despertar a este aletargado hombre. Ajá. Ujú. ¿Sí? Y Él Es se, que él se encamina hacia el deseo, o sea, se despierta su instinto, lo puede detener, pero siente la suficiente culpa como para intentar suicidarse. Se mete al horno. Se mete al horno. Necesito una telenovela con esa historia. Sí, no, sí. pero Sí, hay un problema, sin deseo no hay sexo. Es No. absurdo verlo de otra forma. No podés negar el deseo para llevar a cabo una relación sexual con tu mujer o con tu pareja, ¿no? Bueno, les quiero Él estaba en contra de sentir el deseo. el deseo, claro. Y déjenme decirles una cosa que decía mi antiguo jefe, el antiguo director ritual de la comunidad. Ya me voy a poner roja, ok, suelta las otras. Ajá. Se va a poner roja porque era su abuelo. Ajá. Cuando Precisamente Virginia la conversación. Cuando nosotros estamos a punto de la Torá, cuando estamos a punto de leer la Torá, decimos una oración que dice, el misericordioso
¿sí? No. Ten misericordia de los descarriados. Sí, Abrahamim, Uirahem Alamosim. Veizkor y Taitanim, y recuerda el pacto de los primeros. Y luego dice una cosa rarísima, que no vayas a lastimarte la rodilla. No, dice una cosa rarísima. Vigar beyetzer arra minanesuim. Y guárdanos de tener malas intenciones en el matrimonio. Y entonces mi jefe me decía, si no hay yetzer arra, ni siquiera hay nisuim. Si no hay mala intención, no hay matrimonio. Claro. Esa era la picardía de mi abuelo. Claro que le salió chido por el palito y me casé con su asistente. Es decir, el deseo sexual es inherente a la naturaleza humana. Y a diferencia del resto de los mamíferos, no del resto, más bien los primates, a diferencia del resto de los mamíferos, nosotros no tenemos temporadas de apareamiento. ¿Sí? Nosotros tenemos el deseo sexual siempre. ¿Sí? Siempre. Así que, bueno, es una gran diferencia. En cambio, por ejemplo, si la perra no está en celo, el perrito ni se le acerca. Correcto. Es más, se le Ni aleja, se le porque las acerca. perras bien agresivas. Sí, sí, tiene sus temporadas. Ujú. Así que bueno, lo que estamos aprendiendo de acá es que realmente Rabihia Barashi, Rabihia Barashi está en la línea límite entre la tradición rabínica y una tradición ajena al judaísmo. ¿Sí? Ya que en el judaísmo el deseo sexual es, ¿cómo hacemos? Es valioso, ¿sí? Y valedero. Ok. ¿Cuál es el papel de la esposa en toda esta historia? Si la esposa llega a oír, líbrame del deseo al mal, se da cuenta de que no es que no puede su esposo, es que no quiere, es que sí. Y decide poner a prueba qué tanto es su deseo. Y obviamente todo esto, Eso ya, ¿no? ¿qué? O sea, que ella también podía querer lo de la cortesana porque podía pensar, es que yo no le gusto. Yo pensé, Exactamente, eso pensaría. Pero no es que yo no le guste, es que no le gusta la idea de mantener relaciones sexuales. Pero todo esto, o sea, si ella lo escucha por casualidad que él está diciendo, cuídame del mal impulso, del Yetzer Hará, pues nos está hablando de algo muy común en las parejas arquetípicas judías, que no se comunican. ¿Conocemos parejas que no se comunican en el arquetipo judío? Abraham y Sara, muy bien. ¿De quién te lo contó? Usted. Ah, gracias. ¿Sí? ¿Sabemos por qué no se comunicaban Abraham y Sara? La evidencia de cómo sabemos que no se comunicaban es buenísima. ¿Tú sabes por qué tú sabes, Eusebio, por qué no se comunicaban? ¿O cómo es que cómo sabemos? No se comunicaban. Es muy sencillo. Les voy a contar una historia. ¿Sí? Está Abraham a la edad de 90 años. Abraham, y le dice Dios, Abraham. Sí, Diosito, ¿qué quieres? A partir de hoy, tu nombre ya no va a ser Abraham, va a ser Abraham. Ok, y te vas a circuncidar. Y a todos los que nazcan en tu casa los vas a circuncidar a los 8 días de nacido. Y a todos los que ya están en tu casa los vas a circuncidar ya mismo. Dice, bueno, ok, Diosito. Ah, por cierto. Y tu esposa Saraí ya no se va a llamar Saraí, se va a llamar Sará. Pero pues, ¿para qué le cambias el nombre si ya que ni hijos puede tener? Dice, no, sí vas a tener un hijo de Sara. Se ríe Itzhak. Dice, no andes bromeando. No. Dice, y le vas a poner Itzhak. Fíjense bien esta parte de la historia que pocos conocemos. ¿Quién o sea, el primero que dice es, pues, ¿cómo? Si mi esposa no puede. No, pues sí va a poder. No, ya se Pero, me pasó la pero fecha. ya me dio risa.
Pues por eso le vas a poner Itzhak. Ok. Dice Abraham, ok, está bien. Y se circuncida. Y a Sara se llama Sara y Abraham se llama Abraham. Muy bonito. Y luego al siguiente capítulo nos encontramos que Abraham está al calor del sol en la puerta de su tienda y está meditando con Dios. Medita como jasídico. Los que no son jasídicos no se menean. Medita como jasídico y levanta la vista y ve que vienen 3 personas. Y entonces le dice, Dios, espérame tantito. Y hace pasar a las 3 personas y les ofrece agua y que se laven los pies, ¿sí? Y les ofrece comida. Y en eso le dicen, ¿dónde está Sara, tu esposa? Está aquí en la tienda. Dice, ok. En el momento pactado, volveremos y tu esposa va a estar amamantando un hijo. Y entonces se ríe Sara para sus adentros. Dice, sí, después de que ya me sé que voy a dar, voy a dar vida, voy a dar frutos, y mi esposo es un hombre anciano. Ujú. Y entonces le preguntan, ¿por qué se está riendo Sara? ¿Quién le pregunta? Los ángeles, No, ¿por qué se está riendo? Los 3 visitantes. Los 3 visitantes le preguntan, ¿por qué se está riendo Sara? Nosotros siempre pensamos que se enojan con Sara, pero con quien se enojaron es con Abraham, que nunca le contó que Dios le había prometido y que iba a tener un hijo. Se comunicaban. Abraham ya sabía y nunca le dijo. O sea, es la noticia más importante de tu vida y no se la con la señora. Porque a mí me pueden dar la noticia más importante de mi vida que no tenga que ver con la señora y yo ahí ya sabré si se lo cuento o no. Pero si tiene que ver directamente con la señora, pues por supuesto que se lo cuento a la señora. Pero a esta señora. No, sí, la a esta. otra. Pues depende de cuál señora sea. Entonces, acá vemos que Abraham y Sara No se habla. no se No hablaban, se comunicaban. no se comunicaban. Pero vamos con otro. ¿Qué tal Itzhak y Rivka? Ay, buenísimo. ¿Sí? Itzhak y Rivka. ¿Qué tanto se comunicaban Itzhak y Rivka? Que hasta pudieron hacerse trampa. Ujú. Pues nada. No, no. Cuando le dice, cuando Itzhak le dice, ¡Esaf! Sí, papá. Los hijos Ajá, Jacob los se hace hijos pasar. Sí. cambio. Sí, ¡Esaf! Pues, Ve por casa y tráeme algo de comer porque te voy a bendecir. Pero ella le dice, Y entonces como ella lo oye, ¿saben por qué gritaba Itzhak? Porque cuando pierdes el sentido de la vista, tienes que desarrollar los otros sentidos, entonces era más gritón. Ujú. Entonces, lo oye nuestra amiga Rivka, y le dice, Jacob, oye, apúrate. apúrale, disfrázate y que te bendiga a ti en vez de esa, porque sabes un animal. Más bien, tiene instintos animales. Ok, ¿qué es lo que pasa acá? Toda esta historia de que dice la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esav, y bueno, y solo hasta el final le dice Rivka a Itzhak, me cae mal Esav porque se casó con 2 hititas. ¿Por qué no se lo dijo antes? Me cae mal Meir porque se casó con 2 hititas. Pero no lo dijiste antes y ¿Quién no lo hubiéramos tratado de ¿Quién no le convencerlo dijo? de que no. Ujú, No le dijo a tu esposa que- ujú. porque ¿Por qué no le dijo Rivka que le caía mal Esav que se había casado con 2 hititas? Pues porque no se comunican. Porque no se comunican. Pero, bueno, supongo que en esa época la mujer hablaba poco. Sí. De por sí Ya ahorita habla, tenemos 2. ¿no? De por sí ahorita ponerse se programan. diferentes. Imagínate en esa época.
Somos diferente también. En esa época estoy segura que estaba prohibido que la mujer dijera una sola palabra o emitiera un juicio o una opinión. Yo creo que no, Yo creo que sí. yo creo que no, pero bueno. Y todavía ahorita en la actualidad, A ver, di algo y a ver. ortodoxos No. y no tan ortodoxos, dices algo y más te vale quedarte callada. Pero Ok, pero ahora. tenemos evidencia de que en ese momento decían manchado. Ahora, No votábamos hasta el... y los hombres tampoco votaban, por Dios. En esa época, ¿quién votaba? Pero siempre ha sido que la voz de la mujer siempre ha sido acallada. Imagínate en esa época. No estoy tan segura, en esa época. Ok, La verdad es que nos vamos falta- a ver Perdón. el fruto. La mujer podía ser sumisa, pero no era callada. No se confundan. Era, Este, Mario, repite. La mujer era sumisa, pero no callada. Y lo que se interpretan como sumisa era ama de casa, se hacía cargo de los hijos, de mantener el hogar. Pero ninguna mujer judía que yo haya conocido es callada. Entonces, no estaba dominada al punto de que no podía opinar. Estás No es cierto. divorciado, ¿verdad, Mario? ¿Eh? ¿Estás divorciado? Yo varias veces. Pero no he aprendido. Ay, ay, ay. Bueno, miren, vamos a ver que el fruto prohibido. En el relato del Génesis, en Bereshit, jamás se dice que el fruto sea Nunca, o sea, no, eso también lo vimos con Dalia el lunes, que en ningún lugar está escrito que haya sido una manzana. una manzana. No, es una Que puede ser un higo, colaboración de Europa. un dátil, por la situación geográfica, un higo, un dátil, una uva. Y una granada. aceituna o una granada. Sí, yo Exacto. tengo que puede ser una granada, precisamente aprendido del Talmud, del relato de Rabbi Hilla Barashi, o puede ser un higo, Un higo. ¿sí? Pero acá aprendemos que mucho acerca de esto de el de que hayan comido del fruto que se supone que estaba prohibido. Y acá vamos a ver que existe una, ¿cómo le llaman? Discordancia cognitiva o cómo, disonancia cognitiva con todo el asunto del fruto prohibido. ¿Sí? Creo que en este caso, el asunto de haber prohibido el comer el fruto del árbol del conocimiento era como la indicación de hacerlo. La tentación. Sí, era dejarlo y ver qué tanta iniciativa tenía el ser humano y comerlo, probarlo, comer del fruto del conocimiento. ¿Por qué? ¿Qué sería el ser humano sin el conocimiento? ¿Y qué sería el ser humano sin la sexualidad? Pero no existía sexualidad antes de consumir el fruto. Exacto. Entonces, ¿qué sería del ser humano? Tampoco, sí, no habría No habría multiplicado, ser humano. no habría, No habría, eran eternos de los dos, no hubiese habido deseo sexual y bueno, pero no hubiera habido raza humana. así es. Entonces, esto es como, y Maimónides nos los dice, Rambam nos los dice. El conocimiento del bien y el mal es parte de la evolución humana y el conocimiento de la sexualidad también es parte de la evolución humana. Los niños pequeños desconocen lo que es bueno y lo que es malo, así como desconocen el impulso sexual. Pero una vez que lo conocen, es cuando empiezan a evolucionar y cuando empiezan a crecer. Así que realmente es un pecado, fue un pecado. Realmente el ser humano estaba destinado para no hacer nada. No. Sí, nuestro maestro, el rabino Soloveitchik, ¿conocen al rabino Soloveitchik? Tienen de tarea todos estudiar el artículo académico La soledad del hombre de fe. Búsquenlo, está en Masúa. ¿Sí? ¿Tú ya lo leíste, La soledad del hombre de fe? No, lo lees completo.
¿Sí? No funciona, el ser humano no puede llegar a su autorrealización sin el conocimiento. Tenemos dos grandes partes del ser humano. O el ser humano conquistador, porque es lo primero que le dice Dios al ser humano, al hombre recién creado. Sí, fructifícate y multiplícate, conquista la tierra, ¿sí? Y llena y conquista la tierra. Sin conocimiento no hay forma. Y la segunda orden es cuida del jardín. Sin conocimiento no hay forma. Ujú. Entonces, creo que todo este asunto del conocimiento es importante verlo desde un punto de vista no culpígeno, como sucede con la tradición cristiana, sino por el contrario, como un punto de vista del ser humano que se atrevió a tomar la oportunidad de saber la distinción entre lo bueno y lo malo. ¿Puedo hacer una pregunta? Hay algo que no entiendo. Ujú. El conocimiento del bien y el mal es una cosa, y el conocimiento para llevar a efecto todo lo que Dios proponía es otra cosa. A través del fruto sagrado, del fruto prohibido, perdón, no, el problema fue la toma de conciencia entre el bien y el mal. Claro, No adquirieron el conocimiento, ya lo tenían de cómo cuidar el jardín del Edén y demás. bueno, ok, pero cómo conquistar la tierra y cómo manifestar, o sea, toda la Torá, ujú, depende del libre albedrío. Sin saber escoger entre el bien y el mal, no hay Torah. ¿Correcto? Ujú. Entonces, bueno, es muy paradójico todo este asunto. Ujú. Y nos Sí. quedamos con la paradoja. Alimentémonos de la paradoja. Ahora puedo hacer una pregunta que me viene obsesionando hace un tiempo y acá se aplica. A ver, mi querido Mario. Dios es omnipresente, ¿correcto? Sí. Por ende, Él sabe lo que va a pasar. Ujú. Y si Él sabe lo que va a pasar, ¿cuál es la función de hacer las cosas como cuando ya están decretadas? No están decretadas. No vivimos en el determinismo, vivimos en el libre albedrío. Y esto es como la Es teoría decir, tenemos que vivir el Claro. proceso esta de es la teoría tomar de las esa cuerdas. decisión, aunque ya sepan que cuál va a ser el resultado o que la vamos a tomar. Es decir, Dios sabía que iba a comer el fruto Claro, o prohibido. Bueno, porque las cuerdas eran muy pocas. sea, Dios ya sabía. Lo que está diciendo Mario es, Dios ya sabía Claro. Tiene que saber, es omnipresente. el No fruto. hay situación temporal. Claro, pero Se pide presente, Pero pasado y nos futuro es permite consciente. eso es totalmente libre correcto, Mario, albedrío. pero eso es en el principio. Esto desencadena una reacción en cadena, valga la redundancia, no es redundancia, pero bueno, esto explota una reacción en cadena en donde Dios puede vislumbrar todos los caminos, pero nosotros solo podemos vislumbrar uno, o dos, o tres, y tenemos que escoger. Y aunque Dios sabe lo que va a pasar en cada uno de los tres, nosotros tenemos la libertad en Ajá, cuál de los tres nos vamos a de ir. escoger. Ok. Ujú. Y esto tiene mucho que ver inclusive con la forma en que fue graficado para la mística el sefer, el árbol sefirótico. Iba a contar, una amiga que es pedagoga ¿Sí? Más me fuerte para que contó, se diga. me contó que había un experimento en el que ponía unos dulces Ujú. y había Postergar el niños placer. que sí, que sí agarraban los dulces y otros que no agarraban los Ujú. dulces. Entonces, Y los que sí agarraban los dulces, que no postergaban el placer, no desarrollan tolerancia a la frustración y su desarrollo es incompleto. Ujú. Yo me hice ese experimento con, puedes agarrar un dulce o comértelo, ok, pero si te esperas 10 minutos, en vez de recibir uno, recibes 3. ah, Y entonces los niños que sí se esperaban y recibían 3, fueron desarrollando tolerancia a la frustración y desarrollo de estrategias. Ay, del otro. No, no, de la otra no. O agua calientita. Agua calientita. Ok, bien.
Ok, entonces el fruto prohibido nos permite descubrir nuestra propia desnudez. ¿Sí? Es un juego de palabras maravilloso el que encontramos, ¿sí? En el Génesis. El último versículo del capítulo 2 del libro de Génesis dice así, ¿sí? Y el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero se los voy a decir en hebreo, a ver si alguien que comprende un poquito de hebreo. Sí, Beadam, Bejabá, Arumim, Ayu, Veloit, Boshashu. Adán y Jabá estaban desnudos y no se avergonzaban. O Y sea, el no- primer versículo, del capítulo 3 dice, Beanahash, Arumá, Arum, Aitá o Arumá, Allá. Nahash es allá. Arum, allá, Mikol, Ajayá, Asher Basadeh. Y Y la palabra La Arum serpiente estaba desnuda. no desnuda. Allá Arum. Sí, no estaba desnuda. Era, ¿cómo se dice? Una persona que, Pudorosa. no pudorosa, para nada. Es que no entiendo para Es dónde va con la Arum traducción. es, Arum Arum, es desnudo. no, Arum también es, búscale. Arum significa una persona que es inteligente, pero para el mal. ¡Astuto! Si desnudo y astuto es la misma palabra en hebreo. Por lo menos la misma fonética. Sí, la Nahash era astuta. O sea, y es un juego de palabras que nos da, ¿sí? Ok, se necesita de la astucia. Mira, no está en las traducciones así. A lo mejor pelado en el término, pero no. Pues busca astuto. Voltéalo y busca astuto. Se impone su propio elemento. Sí, Rabijía no quiere ceder al impulso a la sexualidad, que lo confunde con el impulso. Armumi. Pero bueno, es O sea, la raíz de la palabra es la en misma. público, Aleph, Reish, Mem. en bíblico dice Arum. Ay, perdón. ¿Sí? ¿Qué? La raíz es Ain, Reish, Sí lo es. Es Ok, la misma. bien, ok. Finalmente, ¿qué otros casos sexuales conocemos? No entiendo la pregunta. ¿Qué otros casos de relaciones sexuales prohibidas en el Tanaj? El rey David, hoy lo di en clase en la universidad, por cierto. ¿Cierto? El rey David. Sí, pero antes, Yehudá. Yehudá y Tamar. Déjenme contarles así rápidamente la historia de Yehudá y Tamar. Resulta que Yehudá, después de que venden a Yosef, y Yosef se lo llevan a Egipto, él decide que se separa de sus hermanos y se casa. Y tiene 3 hijos. Uno se llamaba el otro se llamaba Onán y el tercero se llamaba Shela. Y resulta que ya estaba grandecito. ¿Qué quiere decir que ya estaba grandecito? Que ya era capaz de tener relaciones sexuales. Por lo tanto, ya era adolescente por lo menos. Entonces Yehuda dice, pues, oye, mijito, apúrate. Y le consiguió una esposa que se llama Tamar. Pero resulta que él hizo lo malo ante los ojos de Dios según el relato bíblico y Dios lo mata y se muere. ¿Qué? ¿A quién? Al primer hijo de Yehuda, a Y entonces, ¿qué es lo que procede? Procede la ley del levirato. Es decir, el siguiente hermano soltero coetáneo tiene que tomar a la mujer de ese hermano y darle descendencia. Pero resulta que Onán no quería darle descendencia a su hermano y eyaculaba fuera. Es decir, no permitía que Tamar embarazase. Y Dios se enoja con Onán y lo mata. Y dice, entonces Yehuda le dice, híjole, a mí me late que esta señora algo malo tiene. O sea, ya se me murieron 2 hijos, me queda uno. Le dice, Tamar, ¿sabes qué? Quédate en tu viudez en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Shela. Y cuando ya esté grandecito y ya pueda, te llamo. ¿Sí?
Y Shela crece y ya está grandecito y resulta que Yehuda no la llama a Tamar. ¿Se sabe la historia? Sí. No. No, Y entonces ella, Entonces, ella cuando ve que nada de nada, dice, no, bueno, para esa época se muere la esposa de Yehuda. Yehuda se queda solito, pero tiene deseo. entonces es un muera. Tiene Ajá. deseo, Entonces Yehuda con tiene deseo Tamar, y se va a esquilar las ovejas. O sea, se va a un lugar aparte a esquilar las ovejas. Y cuando regresa, resulta que Tamar se disfrazó de cortesana y se pone a un lado del camino y le hace ojitos a Yehuda, pero está con la cabeza tapada, trae su burka y no la reconoce. Y le dice, Yehuda a Tamar, y le dice, oye, cañangas, ñangas, quiero tener relaciones contigo. Y ella dice, ya, ¿cómo no? Dice, bueno, mira, ahorita no traigo cash. No. Y mis borregos están recién esquilados. No te puedo dar un borrego los recién esquilados. Pero dame chance, te dejo una garantía y te mando un borrego y recojo la garantía. Dice, ¿y qué garantía te puedo dejar? Dice, dame tu báculo y tu sello. Y entonces Yehuda le da el báculo, el sello y tiene relaciones sexuales con Tamar y concibe. O sea, el que es Su suegro, tiene relaciones con su suegro. el bebé es su hijo, exacto, no tiene nada que ver sus hijos, es su hijo. Ujú. Y concibe. Pasa el tiempo y se dan cuenta que la señora pues ya empieza a envernecer, ¿no? Le dicen, se prostituyó tu nuera. Y dice Yehuda, quémenla. Ya si me quito de la bronca. Y cuando ya la están llevando a la hoguera, se acerca a ella y dice, sí, sí, es cierto, estoy embarazada de la persona a la quien pertenece este báculo y este sello. tómala. Y y evidentemente, dice Yehuda, ella es más justa que yo porque no le entregué a mi hijo Shela. Y coincide, más bien, da a luz Tamar y trae gemelos. Trae gemelos. Entonces Además, saca una manita, le ponen un cordel rojo, le dicen, este salió primero, pero mete la mano con todo y cordel rojo de regreso y sale el hermano gemelo. Y la partera le dice, ¿qué brecha te abriste? Ma parats taleja parets. ¿Qué brecha te abriste? Y le puso el nombre Parets. ¿Saben quién es Parets? no. No. A ver. no. Al Yadish ben Parzi ben Ismeja ben Aguilá. Parets es el antecesor del rey David, antecesor del Mesías. Parets, Ish ben Parzi está hablando de Parets. Y luego sale Zaraj, el cordelito rojo. ¿Ok? Es curioso que de una historia tan oscura es de donde viene el rey David y el Mesías. Wow. Así que, bueno, tenemos que la historia es distinta que la de Rabijilla, porque Yehuda acepta su deseo sexual, acepta lo que hizo y aparte reconoce la, ¿cómo se dice? La paternidad de No, los no la dos. paternidad, la justicia del hecho de Tamar, la corrección de lo que ella hizo porque el otro se estaba haciendo pato. Ok, bien. Ok. Bueno, muy bien. ¿Cómo dice el libro que le hiciste que terminara de leer, Antonio? Es un artículo, es La soledad del hombre de fe, de Soloveitchik, que está en Masúa. La soledad del hombre. Está buenísimo. Chris lo tuvo que haber leído para la maestría, pero a lo mejor no lo leyó. Ujú. Ahora, aquí hay una pregunta importante. ¿Tener una mala intención es pecado? Solamente el deseo. El deseo de pecar
¿Es pecado? Sí. No, Para mí no. porque para mí no. nosotros somos Yo una... creo que se convierte en pecado cuando lo realizas, ¿no? Se convierte en pecado. Así es. como dices. Exacto. Y cuando lo piensas, No. No, porque es Si no viviríamos pecando no, si cada pensamiento fuera yo un pecaría pecado. cada segundo. ¿Nunca se te ha cerrado un coche en Insurgentes? No, bueno. Sí, Ok. por eso. Ok, solo pensar no es pecado, ¿sí? Adulterio en el corazón, como decía, como dice en el Nuevo Testamento, no, no existe tal cosa. El adulterio es adulterio cuando lo consumas, ¿sí? El pensar mal no es pecado, porque el pensar mal te da la oportunidad de recapacitar y evitar el pecado. Y eso te convierte en una mejor persona. Es decir, como dijo hace rato Eusebio, ¿quién es el fuerte? Aquel que domina su impulso. Pero entonces estás diciendo que el impulso existe, ¿ok? Dios no suma la intención a la mala acción, solo cuenta la mala acción según el judaísmo rabínico. ¿dónde pusiste Jesús? O sea, Jesús, adulterio en el corazón. Porque así viene en el Nuevo Testamento, según Adulterio en el corazón. adulterio en el corazón. Esto quiere decir que tienes la intención. Pero si leemos a Luzzatto, sí es desde la intención, desde que lo estás pensando, estás mal. Ok, No te puedes, ya no, o sea, no puedes ir por el camino para convertirte en un sádico o en un hasidín, porque todo viene primero de lo que estás pensando. Desde lo que estás pensando ya estás obrando mal. a ver, lo que dice Luzzatto, lo que dice el Ramjal, si Rabbi Moshe Chaim Luzzatto en las clases de Kabbalah, Así es. sí, es que tenemos que tener una cosa que se llama nekiut, Sí. limpieza del pensamiento. Pero para tener limpieza del pensamiento, el pensamiento tiene que estar sucio para poderlo limpiar. Y eso es lo que no entiendo. O sea, no es que vas a dejar de pensar en hacer cosas mal, ¿sí? Sino que tienes que tener una vacuna, algo que contrarrestre ese mal pensamiento para no actuar mal. Esa es la limpieza en el pensamiento, ¿sí? Y además aquí dice, no te están juzgando por ese pensamiento. Por pensamiento, sino por la acción. Por la acción. Lo que pasa es que Luzzatto era muy puritano. Sí, él escribió una cosa que se llama La Guía de los Justos. Sí, no la guía, El Camino de los Justos, Mesilat Yesharim, un libro muy interesante, pero también es un libro muy difícil, muy, muy difícil. ¿Sí? No, es muy difícil. O sea, está hablando de la perfección. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, Mario. Es decir, todo ser humano tiene instintos. Los instintos no están regidos por el concepto de bien y mal, sino son un deseo inherente de nuestro cuerpo por ya hacer ciertas cosas para preservar la especie. Exacto. Y para preservar, Entonces, exacto. para preservar la especie, es una realidad. ¿Sí? Entonces, los instintos no definen el bien o el mal. Exactamente. El pensamiento es el que define el bien y el mal. Efectivamente, y ahí es en donde viene nuestro libre. Cuando tú tienes un instinto, piensas y de alguna forma controlas la materialización de ese instinto porque no está regido por normas morales éticas válidas. Si yo quiero matar a alguien, eso no significa que vaya y lo mate. Le puedo mentar la madre, pero eso no significa que le haga daño. Mentalmente estoy descargando ese instinto para no manifestarlo. Alguien una vez me dijo, lo que no hablas, lo realizas. De alguna forma, lo que yo no pienso y me lo trago, se transforma en una bola de nieve que en algún momento puede explotar manifestando lo peor de mí. Y también, y Es decir, también el haciéndote pensar daño a ti algo mismo. no es dañino, el hacer algo es dañino. Exactamente, pero estamos entrando al campo de la psicoterapia, que me encanta porque soy psicoterapeuta, pero efectivamente esto de aguantarte y no hablar, es decir, no descargar eso que te estás guardando, se llama retroflexión y acaba haciéndote mal a ti y a los demás.
correcto. No quiere decir que tengas que ir a matar a todo el mundo, pero sí que tengas que desear, ¿sabes qué? No te deseo la muerte tampoco, pero oye, No, no. o seas canijo, eso que ahorita que hiciste esto, me sentí tremendamente mal o me sentí tremendamente enojado, ¿ok? Sí, pero eso no es instinto. No, Estás no, no, hablándome de lógica y de raciocinio. no, 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 Es poder llegar a un punto donde desesperación, controlas tu tu instinto, manifestación. claro, que es por cómo lo debes de manifestar, es la forma sana de manifestarlo Correcto. Y la civilizada también. para que no nos convirtamos todos en trogloditas. Ajá. Ok, bien. El celibato no es un valor judío. De hecho, está mal visto, como lo vimos antes, aquella persona que no tiene hijos. ¿Por qué? Porque la mitzvah, el precepto de procreación es para el hombre. ¿Sí? Ok. El matrimonio es una mitzvah. ¿Y que es una mitzvah alta? Porque es una mitzvah de consagración. Es en donde vas a pedirle a la mujer que consagre su vida para ti y tú te vas a comprometer a respetarla. Eso es lo que contesta la mujer. ¿Sí? Porque lo que dice el hombre es tú estás consagrada para mí. Y eso es el matrimonio. No es para atrapar al hombre, las vueltas que le da tiene que ver con la Kabbalah, ¿sí? Son las 7 sefirot de Seir Anpin que rodean Keter. Pero bueno, Eso no lo sabía, nada más sabía que son 7. Bueno, sí, pero son las 7 esferas de Seir Anpin. ¿Saben lo que es Seir Anpin? Ok, pregúntenle a Dalia. llegado a eso con David. No, no Serafín. Seir Anpin quiere decir el microprosopo. Microprosopo es en griego, la cara pequeña. El árbol sefirótico tiene dos caras, una cara grande que se llama Arihampin o Arigyomin, que es el anciano, el abuelo sonriente, el que nunca se enoja, el que a todo acepta, todo es rosa, pero abajo tenemos Seirampin, tenemos la cara más pequeña, sí, que es un poquito más gruñona, que se rige por la justicia y no por la compasión. Y esas 7 son las 7 esferas: Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, que son esas 7, y que representan la parte más cercana al mundo humano, que es Malhut. Pero Malhut también es Shekhinah. Bueno. Ya vamos a Sí, 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 sí. Yo también le cabalié un rato. En mi vida sí le cabalié en algún momento. Y mi esposa me acompañaba, ya me lo confesó. Yo no entendía nada, pero te acompañaba. Qué buena onda. La verdad es que qué buena onda. Ok. Entonces, el judaísmo sí critica el exceso de rigidez en cuanto a la sexualidad. Sí, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ni muy, muy, ni tan, tan. Ok, sí. Vamos a ver algunas citas rabínicas. El hombre sin esposa no es hombre. ¿Sí? La mano izquierda aleja y la derecha acerca. ¿Sí? Esto quiere decir, sí, hay que alejarse de lo que es dañino con la izquierda, pero acercar con la derecha. Y la izquierda es más débil que la derecha. ¿Sí? Y el equilibrio es clave. Ok, estas son 3 enseñanzas rabínicas con respecto a la sexualidad. Por último, tenemos acá a mi amigo Segismundo. Ah, Sí, Segismundo, Sigmund Freud. Sí, que habla de la promesa de la pureza y de la abstinencia juvenil, que es un concepto victoriano.
llegar virgen o célibe al matrimonio. Y luego, si llegas virgen o célibe al matrimonio, a la hora de la hora no sabes ni lo que hacer. Ujú. También descubrimos que la represión, que aguantarse, es dañino. No quiere decir que tengas que estar todo el tiempo manteniendo relaciones sexuales, pero que encuentres el equilibrio y que el deseo necesita canales saludables. Y por eso Sigmund Freud habla de un mecanismo de defensa, que quiere decir es cómo nos defendemos nosotros de nuestros propios, de nuestras propias, como dijo, Hijitos, instintos. Cuando los instintos nos están llevando y nosotros no estamos llevando los instintos, tenemos que aprender a protegernos, a aprender a llevar nuestros instintos. Y uno de los más importantes mecanismos de defensa, se llama sublimación. Lo que hace que los jóvenes sean grandes deportistas, grandes artistas, grandes creadores, y le dan salida a toda esa represión a través de otras cosas que no son necesariamente el canal del instinto sexual. Ujú. Se llama sublimación. Sí, yo seguramente tuve mucha sublimación, pero luego se me acabó y me puse bien gordo. Ok, Sublimación. Mm. ¿Cómo es que el cerebro lo procesa? Cuando no puedes, o sea, es decir, ¿cómo es que el cerebro lo procesa? O sea, sí, Es un mecanismo de defensa, son 7 mecanismos de defensa y todos dependen de la represión. O sea, tú reprimes el impulso, que es un impulso que es inconsciente. O sea, ¿qué quiere decir? Que no lo tienes consciente, es decir, viene, llega. ¿Mm? ¿Sí? Y y es como los bebés se mean y se cagan encima. ¿Sí? Pues ya lo Y ya trabajo. luego se reprime y ya lo empiezan a controlar. Y una vez que lo empiezan a controlar es cuando también comienza el proceso de separación e individuación, cuando los bebés empiezan a caminar, se vuelven deambuladores. Con todo gusto damos un taller de psicología del desarrollo, pero eso lo hacemos en otro momento, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las lecciones éticas? El exceso de celos puede ser destructivo. Los celos controlados pueden ser muy constructivos. Ujú. La comunicación de la pareja es esencial. Hay que comunicarse. Una de las formas más importantes de comunicarse es preguntarle a tu interlocutor si es capaz de explicarte de regreso lo que le acabas de decir, porque muchas veces tú le explicas algo a tu interlocutor, tú estás diciendo algo y el interlocutor está en otro plano de entendimiento y no te entendió nada o entendió otra cosa totalmente distinta. Entonces hay que buscar, según el modelo Duckinger, que se llama el modelo de encontrar el terreno en común, estar a la misma altura. ¿Sí? Y equilibrar el deseo y la espiritualidad. Y la verdad es que eso en el judaísmo lo hacemos muy bien, porque nosotros sabemos bendecir la luz y no maldecir la oscuridad. Cada vez que nosotros damos las gracias a Dios por algo que sí tenemos, ¿sí? Le atemperamos el deseo. ¿Sí? Bendito eres tú, Dios nuestro, Rey del universo, que me dejaste levantar de la cama. Por lo menos atempera mi deseo de quererme robar todo lo que me encuentre y volverme el hombre más rico del mundo sin haber trabajado. Y es realmente un gran secreto del judaísmo el saber dar gracias. Cuando sabemos dar gracias, el mundo cambia. Sí, dar gracias a Dios y dar gracias a la gente que nos rodea. Ahora ni le perdí. Eso es lo primerito. Pero bueno, ok. cuando alguien tiene algo que tú deseas. O sea, que Porque te da la oportunidad de trabajar para obtenerlo. Ujú. Ok.
¿Cuál es la diferencia entre represión y disciplina? ¿Qué es lo que estaba diciendo? La represión es cuando me aguanto. ¿Sí? La disciplina es cuando hago todo lo que está en mis manos para a través de métodos sanos obtener lo que quiero, lo que deseo. ¿Sí? La represión es solo aguantarme y vivir insatisfecho. La disciplina me permite moverme. ¿Sí? ¿Puede la intención de pecar ser considerada pecado? Ya dijimos que no. ¿Qué, Que no. qué enseñanzas ofrece el relato de hoy? Bueno, pues dejó claro de que en el judaísmo sí se debe de cumplir el mandato, la clase está hablando de sexualidad, sí se debe cumplir el mandato de las Mantener relaciones sexuales, claro. Sí es. ¿Sí? Ok, finalmente. Fíjate bien, aquí en el Sefer HaChinuch tenemos algo que cita tu amigo el Ramjal, Luzzatto. ¿Sí? El corazón se arrastra tras los actos. Es decir, si tú quieres pensar bien, tienes que actuar bien. Y entre más actúes bien, más bien vas a pensar. Eso es lo que sí, es lo que dice, es una idea que está en Sefer HaChinuch, que es muy anterior a Luzzatto, pero Luzzatto la retoma. ¿Sí? Pero los actos no son consecuencia del pensamiento. Pero fíjate que en esta parte de la tradición dice, tú tienes que tener cierta disciplina en el día, sí, que va más allá del pensamiento, sino que te hace que te conviertas en una mejor persona. ¿Sí? Y que efectivamente los actos son comienzan por el pensamiento, pero también los propios actos generan mejores otro tipo de pensamientos. Según cómo actúas, tus pensamientos también se van a ver afectados. Ok, ¿Ok? estoy de acuerdo, sí, es válido. Sí, la vida espiritual la vida espiritual integra deseo, no lo niega. Es decir, sí existe en el deseo y en la vida espiritual existe el deseo. Ujú. ¿Mm? Y el desafío es encontrar el equilibrio entre instinto y santidad. ¿Y qué es santidad? ¿Qué es santidad? El Kadosh. control del deseo, ¿no? Controlar el instinto. Pero ¿qué es santidad? ¿Qué es etimológicamente? ¿Qué significa santidad en hebreo? Una persona pura, pero la pureza es relativa. No, ¿qué es santidad? Vamos. Algo que no No. peca, Santidad es no es santo. apartar una conducta especial, separar, consagrar. Sí, entonces queremos, sí, encontrar un equilibrio entre el instinto que es mundano y la santidad que es especial. Ujú. Así que bueno, les agradezco mucho que hayan asistido a esta clase y pues les deseo muy buenas noches. Ahora sí, ya que la tengo grabada, en breve la subiré a YouTube. Muchas gracias. Muchas Gracias gracias. a todos los que participaron. Gracias, Marcos. Hasta Muchas luego. gracias, Marcos. Estuvo Gracias padrísima. Muchas gracias. gracias Isabel, Dulcelea, Mario, Grace, Marian, Rose, Eusebio y Hanna. Bye, que estén muy bien. Que Bye. descansen todos. Walter, Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. bye bye. ¿Qué onda con la